Que Dios les bendiga a todos, amén. Así con nosotros el predicador, nuestro pastor, amén, de Bakersfield Church, amén, aleluya. Gloria. God is good. Amen. All the time. Dios es bueno todo el tiempo. Amen. It is truly an honor for me to be back here this evening. Realmente un honor para estar aquí en esta noche para mí, amén. And home away from home, of course. Es una casa después de mi casa. Amen. It is truly an honor. I would like to thank our Pastora Paula for giving me this opportunity to be here. Verdaderamente un honor y le doy gracias a la pastora Paula por darme el honor de poder estar aquí en esta noche. And if you do talk to her, do pass my greetings to her. Y por favor, si hablan con ella, por favor de saludarla por mí. And also bring greetings to you from Bakersfield English Church. And we had a great service this morning. Les traigo saludos también de la iglesia inglés en Bakersfield que tuvimos servicio esta mañana. And in fact, some of them are watching right now on Zoom. We broadcast on Zoom. Say hi to them. Incluso estamos en Zoom ahorita. Si se les piensa leer. Amen. And also bring greetings to you on behalf of our president, Reverend Samuel Mejia, of our organization, and also the rest of the board members. También les traigo saludos de nuestro pastor y presidente de la región, el hermano Samuel Mejía, y también los otros del comité. And the Lord is doing great things in our region, and things are happening. The Lord is moving mountains, and we're able to see great work being done in our region. Dios está haciendo cosas grandes, está moviendo muchas cosas en la región, amén, haciendo cosas grandes. Gloria a Dios. And also good to see Evelyn, my fellow conference speaker. We was speaking in a conference not too long ago in Los Angeles. También me da gusto ver a nuestra hermana Evelyn que compartimos dando una conferencia, amén, en Los Ángeles. And what a great joy it is to serve God, amen. Es un gozo poder servirle a Dios, amén. Nothing can be compared to serving the Lord. Nada se puede comparar a servirle al Señor. Brother, come over here to make it comfortable for me. Amen. Here we go. So I need some support. I feel lonely. Amen. Amen. And thank you so much, Brother Jose, and thank each and every one of you for having me with us here. Muchas gracias a todos ustedes por tenerme aquí en esta noche, amén. Oh, wow. Ashley's Okay. watching me live. All right, on Zoom as well. Okay, perfect. Oh, maybe somewhere live here. All right. Pastor, I'm here. Amén, aquí estoy, pastora. I made it. I kept the promise. Llegué, amén. Amen. Cumplí la promesa, amén. What a great joy it is. And when Pastor mentioned to me, there is no excuses. I have to be here. Qué gran gozo es, amén. Y como me dijo la pastora, no hay excusas, tengo que estar aquí. Amen. And let us turn our Bibles to the book of Micah, chapter 6, verses 6 through 8. Y vamos a ir al libro de Miqueas, capítulo 6 y versículo 6. Micah, chapter 6, verses 6 through 8. Miqueas, capítulo 6, versículo 6. If you have it, please read it for us. Y si lo tiene, por favor, lo lea, amén. Lo leo a la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Miqueas 6, 6. ¿Con quién me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? And up to 8. Hasta el 8, amén. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Let us bow our heads down this evening as we receive this Inclinar prayer. nuestro rostro y vamos a orar, amén. Gracious Heavenly Father, Padre gracioso celestial, we thank you, Lord, for your presence here this te evening. damos gracias por tu presencia en esta noche. Lord, I pray that your mercies be upon us, O Señor, Lord. yo oro que tus misericordias estén sobre Lord, nosotros, I pray that your grace be upon each and every one of us que here tu this evening. gracia esté sobre nosotros en esta Lord, we noche. do not know nor we understand what this passage of scripture means to us today. Quizá no queremos entender lo que dicen estos pasajes bíblicos, We ask the Holy Spirit to reveal your plan and purpose through this passage
passages of Scripture, Y Lord. pedimos, Señor, que tu Espíritu nos revele, Señor, tu plan y tu propósito en Help estas us to escrituras. fulfill your word in our lives. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad en nuestras Help vidas. us to live according to your plan and your purposes, O Lord. Ayúdanos a vivir conforme a tu propósito y tu voluntad, We do not want to Señor. go home the same way we came into this building. No nos queremos ir, Señor, como vinimos a este edificio. Fill us with your holy anointing. Llénanos con tu unción, Fill us Señor. with your grace. Llénanos con tu gracia. Fill us with your word. Llénanos con tu palabra. In the holy name of the Lord and Savior Jesus Christ, we En el pray. nombre santo de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amen. Amén. Amen. Amén. Please be Y seated. pueden sentarse, amén. This evening, I want to share with us on the topic, what does the Lord require of you? En esta noche quisiera compartir qué es lo que Dios requiere de nosotros. This passage of Scripture is considered by many as the most comprehensive passage of the Scripture. En esta escritura por muchos es considerada como una de las más comprensivas, amén. In the field of psychology and mental health, En los temas de la psicología y de la salud mental, people always have the question, la gente muchas veces tiene la pregunta: what is the purpose of me being here? ¿cuál es el propósito por el cual yo estoy aquí? What is the reason that I'm in this world? ¿Por qué estoy yo en este mundo? Why do I have to go through this pain, suffering, and sorrow? ¿Por qué yo tengo que pasar por este dolor y toda esta agonía? I'm sure some of you have heard people or you have had this question yourself. Y quizá estoy seguro de que muchos de ustedes han escuchado esto, decirse esto. What is the Muchas plan veces. for me to be in this world? ¿Cuál es el plan o el propósito por el cual estoy en este The mundo? passage of Scripture that we just read this evening gives us the understanding of the plan of God for our lives. Y la escritura que leímos en esta noche nos da el plan y el propósito que Dios tiene para What does the nosotros. Lord require of you? ¿Qué es lo que el Señor requiere de ti? Why don't you turn to your neighbor and say, what does the Lord require ¿Por of qué you no le this dices a evening? tu vecino qué es lo que el Señor requiere de ti? What does the Lord want you to do in this ¿Qué world? es lo que el Señor quiere que tú hagas en este mundo? And so let us look into this passage of Scripture to see what the Israelites thought that the Lord required of them. Y vamos a ver este pasaje de la escritura y ver qué es lo que los israelitas entendían de lo que el Señor quería. para ellos. When Prophet Micah spoke to them this word, Cuando el profeta Miqueas les habló esta palabra, and we will allow the Holy Spirit to apply this word in our lives and put this question to ourselves. y vamos a dejar que el Espíritu lo aplique a nuestra vida y vamos a ver esta escritura para And to nosotros. understand before we leave this place what the Lord requires of each and every one of Y que us. entendamos qué es lo que el Señor quiere y que requiere de cada uno de Brothers nosotros. and sisters, there's no point of living in this world without a plan and purpose for our lives. Hermanos y hermanas, necesitamos el propósito que Dios tiene para nuestras You know, vidas. God has not called us to live a life just to wake up in the morning, go to work, come back, and sleep and do the same routine every day. Dios no nos ha llamado a nomás despertar, ir al trabajo y hacer esa misma rutina todos los días. He has given each and every one of us a unique plan and purpose. Él nos ha dado a cada uno de nosotros un plan y propósito Yes, único. yes, we have a combined mandate that God has given to Sí each and every one tenemos of us. un mandato a todos nosotros que Dios nos ha dado, To go into the world to preach the gospel. de ir y predicar el evangelio al mundo. And as we look at these flags hanging on the wall in front of us, Y mientras vemos todas estas banderas que cuelgan aquí alrededor de it nosotros, reminds us once again of the mandate that Christ has given to us. nos recuerda del mandato que Cristo nos ha hecho a There nosotros. is no running away from the mandate of the Que Lord. no nos podemos escapar del mandato de Dios. But also God has given each and every one of us a unique plan and purpose Pero for us. también Dios nos ha dado un plan y un propósito único a cada uno de It is nosotros. for us to dig deep into the Word of God, spend time in His presence, to know and to find out what the plan is for you. Es para cada uno de nosotros que busquemos en la palabra del Señor cuál es el plan y el propósito que Dios tiene para What does the Lord nosotros. require of you tonight? ¿Qué es lo que el Señor requiere de ti en esta So noche? let us go back to the Scripture and see what God spoke to the nation of Israel. Entonces vamos a regresar a la escritura y ver qué es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Verse 6 says, En el versículo 6 dice, Micah chapter 6 verse 6, Miqueas capítulo 6 y versículo 6, with what shall I come before the ¿con Lord, qué me presentaré ante Jehová and bow myself before the high God? y adoraré al Dios Altísimo? Shall I come before him with burnt offerings, with calves a year old? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. And continues verse 7, will the Lord be pleased with thousands of rams? Y continúa el versículo
versículo 7, se agradará al Señor con millares de carneros 10,000 rivers of oil. o de 10,000 arroyos de aceite. Shall I give my firstborn for my transgression? Daré mi primogénito por mi rebelión, Or do I give the first fruit of my body for the sin of my soul? el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Here, the people of Israel are crying out to the Lord. What shall I bring to the Lord to please Him? El pueblo de Israel está llorando y clamando al Señor y diciendo, ¿qué es lo que puedo traer ante el Señor para The agradarle? nation of Israel thought maybe a year-old offering of calves might please the Lord. Y el pueblo de Israel pensaba, quizá un becerro de un año agradará al Señor, Maybe bring thousands of rams would please God. o quizá a miles de carneros los traerá al Señor, Maybe offering up to Him tens and thousands of rivers of oil would appease the Lord. o quizá miles de arroyos de aceite agradarán al Señor, Or even giving as a sacrifice the firstborn would please the Lord. o quizá sacrificar a su primogénito agradará al Señor. It is important to know that God indeed speaks of some of the sacrifices. Lo cierto es de que Dios sí habla acerca de todos estos sacrificios. When we go to Leviticus chapter 1 verses 1 through 13, which we are not going to read, Cuando vamos a Levíticos capítulo 1 del 1 al 13, no lo vamos a leer. the Lord gives to Moses of the expectation of the sacrifice that he needed from the nation of Israel. Dios le da a Moisés lo que él esperaba de los sacrificios del pueblo de Israel. Sacrifice of calves and of rams. Sacrificios de carneros, de vacas. The sacrifice of oil, the sacrifice of the first fruits. Sacrificios de aceite o de los primeros frutos. And also we read that in the time of the Old Testament, people would offer sacrifices to make peace with the Lord. También leemos en esos tiempos como ellos daban sus primeros frutos como sacrificio. And the high priest would go into the Holy of Holies once a year carrying the sacrifice of all the nation of Y Israel. el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para llevar todo el pecado del pueblo de Israel. But is it what the Lord required of Israel? Pero es lo que requería el Señor de Israel. God required and desired more from His people. Pero él deseaba más de su pueblo. The Lord desired and required more from His people who were called by His name. Él deseaba y requería más de su pueblo que fue llamado por su nombre. What do we think that the Lord required of Israel? ¿Qué es lo que él requería de Israel? Number one, El primero, to do justly. que hicieran To justicia. do justly. Que hicieran To justicia live righteously. y que vivieran justamente. You know, what is the point of offering sacrifices of animals and the first fruit and live a sinful life every day? ¿Cuál es el punto de sacrificar y dar las primicias si uno iba a pecar todos los días? To do justly means to act toward God and to man according to the divine standard that He has placed us. A vivir justamente es actuar hacia Dios de acuerdo a lo que Él tiene como estándar en la justicia. To live according to His standard, Vivir de acuerdo a su estándar, not according to the standard of man. no de acuerdo al estándar del hombre. Many times you can say, oh, I live a holy life. I live a life pleasing to the Lord. Muchas veces decimos, yo vivo una vida santa, una vida que agrada al In Señor. whose standard? Pero ¿de cuál You estándar? know, we could be self-righteous. Podemos ser o justificarnos nosotros propiamente. We could say, I go to church every Sunday, I go to cellular, I do all this, so I am a righteous person. Podemos decir, yo voy a la iglesia cada domingo y a las células y yo soy justo, soy santo. But this evening, the Lord speaks to us. Pero en esta noche Dios nos habla, el Señor nos habla a Do nosotros justly. que hagamos justicia. And the Pharisees and the Sadducees in the time of Jesus, they were just in their own accord. En el tiempo de Jesús, los saduceos y los fariseos eran justos de acuerdo a su propio estándar. They would read the word, they would read the Torah, they would read the word of God, and they would judge other people. Ellos leían el Torah, leían la palabra del Señor y juzgaban a otra gente. But this evening, the Lord required, or in fact, we read from the word, the Lord required of Israel to do justly according to His standard. Pero en esta noche leemos de que el Señor requería de que el pueblo de Israel hiciera conforme a su estándar. When we go to Zechariah chapter 7, verse 8 through 14,
14, Cuando vamos a Zacarías capítulo 7 del 8 al 14, we read, because of the disobedience, because of not acting justly, they were taken into captivity. leemos de que por no hacer justamente, no hacer justicia, fueron llevados en cautividad. In verse 8, verse 9 it says, "Thus says the Lord of hosts, execute true justice, show mercy and compassion, everyone to his brother, do not oppress the widow or the fatherless, the guardian of the poor, let none of you plan evil in his heart against his brother." Leemos en el 9 y el 10, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y pedid piedad cada cual con su hermano. So here the Lord required of his people to act justly, to show mercy and compassion. Entonces aquí el Señor requería de su pueblo que ellos hicieran justamente. But what happened when they did not take heed to the word of God? Pero ¿qué sucedió cuando no escucharon la voz del Señor? Verse 11 continues, En el versículo 11 continúa, "But they refused to heed, pero no quisieron escuchar. shrugged their shoulders, Antes volvieron la espalda and stopped their ears so they could not hear." y taparon sus oídos para no oír. In verse 12, "Yes, they made their hearts like flint, refusing to hear the law and the words which the Lord of hosts has sent by the Holy Spirit to the former prophets." Y en el 12, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. And thus great wrath came upon from the Lord of hosts. Y por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. A great wrath came upon the nation of Israel. La ira del Señor vino sobre el pueblo de And Israel. that resulted in their captivity. Y ellos fueron mandados en cautividad. Zacarías Because 7. they did not take heed to the word of Porque God. no escucharon la voz del Señor. They did not execute righteousness. They did not execute justice and compassion. No ejecutaban lo que era la justicia y la compasión. And also the Lord required of the nation of Israel to show mercy. También requería del pueblo de Israel que mostraran misericordia. When we continue reading in verse 6 of Micah chapter 6, Y cuando continuamos leyendo en el capítulo 6 de Miqueas, "He has shown you, O man, what is good, what the Lord requires of you to do justly, to love mercy." amén, y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia. And to show mercy is to show compassion towards man. Y el mostrar misericordia es mostrar compasión hacia el hombre. And to treat one another with love, the love of the Lord that God He has given to us. Y mostrar el amor que el Señor nos ha dado el uno al otro. When we go to Micah chapter 7 verses 18 and 19, same chapter verses 18 and Y 19. cuando vamos a Miqueas 7, capítulo 7, versículos 18 y 19, And the word of God says in Micah 7:18, y dice en Miqueas 7, 18, "Who is a God like you, pardoning iniquity and passing over the transgression of the remnant of his heritage? ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? He does not retain his anger forever, because he delights in mercy." No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Thank you. Verse 19, "He will again have compassion on us and will subdue our iniquities." Y en el 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, Él pultará nuestras iniquidades. So here we read the Lord is the God of mercy. Entonces aquí leemos de que el Señor es un Dios de He misericordia. showed mercy towards us. Y Él mostró misericordia hacia He showed nosotros. compassion towards his Y children. Él mostró compasión hacia sus hijos. And that is what the Lord required of the nation of Israel. Y eso es lo que Dios requería del pueblo de Israel. To love mercy. Que amaran la To misericordia. show mercy. Que mostraran To misericordia. live justly in the presence of Que God. vivieran justamente delante de la presencia de Dios. And finally, to walk humbly with the Lord. Y finalmente que caminaran humildemente con el Señor. When we go back to Micah chapter 6 verse 8, the last part of the verse 8, Y si vamos a Miqueas otra vez, capítulo 6, versículo 8, en la última parte, to walk humbly with your God. y humillarte ante tu Dios. To walk humbly before your God. Y humillarte ante tu Dios. Brothers and sisters, as children of God, humility is important. Hermanos y hermanas, ante Dios la humildad es muy The importante. Lord desired the nation of Israel to walk in humility. El Señor deseaba de que el pueblo de Israel caminara en humildad. When we go to 1 Chronicles chapter 7 verse 14, Si vamos a Primera de Crónicas, capítulo 7 verse 14, 7, versículo 14, I'm sure
sure many of you know these words by heart. Yo sé de que muchos de nosotros no lo sabemos de memoria. First Chronicles chapter 7 and verse 14. Primera de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. We see the result of humility. Vemos los resultados de la humildad. I'm sorry, Second Chronicles chapter 7 verse 14. Perdón, segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. And the word of God says, Y la palabra del Señor if my dice, people who are called by my name si se humilla, and will humble themselves and pray and seek my face and turn from the wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sin and heal their land. amén, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. The call that God made through His servant is still true in our lives today. El llamado que el Señor hizo a través de su siervo todavía es verdad el día de hoy. If only my people will humble themselves in front of me. Si solo mi pueblo se humillare delante de mí, If only my people will humble themselves and turn their wicked si ways, solo mi pueblo se humillare delante de mí y dejare sus transgresiones, and I will hear from heaven. yo oiré desde los I will cielos provide for their needs. y yo proveeré sus I will necesidades set them y free. yo los haré libres I will hold their hands and to lead them and guide y them. yo los tomaré de la mano y los guiaré And I will take them to places where they never y imagined. yo los llevaré a lugares donde ellos nunca se I will imaginaron. bless their children. Yo bendeciré a sus I hijos, will bless their families. yo bendeciré sus I will bless familias, their businesses. yo bendeciré sus negocios, I will expand their territory. yo expandiré su If territorio. only my people will humble themselves and seek my Si face. solo mi pueblo se humillare y buscare mi rostro. How many of you are willing to humble yourself in the presence of the Lord today? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a humillarse delante del Señor? The Lord continues to speak to each and every one of us today. El Señor continúa hablando a cada uno de nosotros el día de hoy. The nation of Israel, the Lord spoke to the nation of Israel to walk humbly in the presence of God. El Señor llamó a caminaran humildemente delante del When Señor. we go to the book of Isaiah, chapter 57 and Cuando verse vamos 15, al capítulo 57 de Isaías, versículo 15, let us read Isaiah 57, verse 15. leemos capítulo 57, versículo 7 de Isaías. For thus says the high and lofty one who inhabits eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place with him who has a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. And when we read Isaiah 66 verses 1 and 2, Y cuando leemos Isaías 66, 1 y 2, thus says the Lord, heaven is my throne, my earth is my footstool. Where is the house that you will build me, and where is the place of my rest? Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? And verse 2, he continues, for all those my hand has made, for all those things exist, says the Lord. Y en el versículo 2 continúa y dice: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. But on this one will I look. Pero miraré a aquel que es. Who does the Lord have consideration? ¿A quién tiene consideración el Señor? On him who is poor and of contrite spirit, Aquel que es pobre y humilde de espíritu and who trembles at my word, y que tiembla a mi palabra, who is humble in my presence. que es humilde en mi presencia He is willing to show mercy. y que es dispuesto a mostrar He misericordia is willing to show his grace. y es dispuesto a mostrar su He gracia is willing to show his forgiveness. y está dispuesto a mostrar su perdón. So, based on what we read in Micah chapter 6, Entonces, basado en el capítulo 6 de Miqueas, what does the Lord require of each and every one of us ¿qué today? es lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros en este día? Remember, the nation of Israel thought maybe they could bring 10,000 barrels of oil to please God. Acuérdense que el pueblo de Israel creía de que podría traer
10,000 barriles de aceite ante Jehová. They thought maybe calves of a year old would please Y God. quizá carneros o quizá vacas de 1 año, becerros de 1 año. And maybe they thought maybe the Lord would be pleased with 1,000 rams. O quizá con 1000 carneros se iba a agradar el Señor. Although it was important, the Lord was not pleased with those offerings. Pero lo que era importante es que Dios no se placía de esas ofrendas. The Lord was pleased when they act justly, El Señor se placía cuando ellos mostraban justicia, when they showed mercy. cuando ellos mostraban misericordia. And so, what does the Lord require of us today? Entonces, ¿qué es lo que el Señor requiere de nosotros en este día? Can we think that the Lord might require of us? ¿Qué es lo que pensamos nosotros que el profeta Miqueas requiere? Sometimes we may think coming to church every Sunday would please God, Quizá a veces pensamos que venir todos los domingos va a agradar a Dios. or attending our cell groups, or go mission services, or go and preach in the side of the street would please God. O atender la célula, o venir al culto misionero, o ir a predicar en las calles va a agradar a Dios. We may also think, oh, giving our tithes and offerings in the presence of God would please Him. O quizá muchos de nosotros pensamos que dar nuestros diezmos y ofrendas en la presencia del Señor va a agradar a Dios. Yes, those things are important. Sí, esas cosas son importantes. Yes, the Lord has called upon His children to gather together in the synagogues and in the houses. Sí, el Señor ha llamado a sus hijos a congregarse en las sinagogas y las iglesias, las casas. You know, yes, it is essential that we have to obey the Lord in what He has asked us to do. Y sí, es esencial que nosotros obedezcamos al Señor en lo que Él nos ha mandado. When we go to Hebrews chapter 10, verse 25, Si vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 25, let us read Hebrews 10, 25. leemos en Hebreos 10, 25. If you have it, please read it for us. Y si lo tiene, por favor, léalo por nosotros. Hebrews 10, 25. Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amen. Let us not stop gathering together. Let us not stop doing what the Lord has called us to do. Amén. No dejemos de congregarnos, de hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. It is important to do so for our spiritual growth. Es importante hacerlo para nuestro crecimiento It is espiritual. important to gather together in unity for us to show fellowship with one another. Y es importante unirnos todos juntos para mostrarnos nosotros Señor, aleluya. y ayudarnos los unos a los In otros. fact, not gathering together in unity would displease the Lord. Incluso si nosotros no nos juntamos y nos congregamos, eso no le agrada al Let us Señor. go to Ephesians chapter 5, verses 15 through 17. Vamos a Efesios capítulo 5, Verses 15 through 17. versículos 15 al 17. Ephesians 5, 15 through 17. Efesios 5, 15 al 17. The Word of God tells us this. La palabra del Señor nos dice esto. See that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming time, because the days are evil. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del In Señor. verse 20, giving thanks always for all things to the God the Father in the name of the Lord Jesus En el Christ. versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Amén, And Jesucristo. verse 19, Apostle Paul says, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Y en Lord. el versículo 19 el apóstol Pablo dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros So the Lord corazones. requires of us to gather together. The Lord requires of us to worship Him in one accord. Entonces el Señor requiere de que nosotros nos vengamos y juntemos y adoremos al Señor en un mismo The sentido. lack of doing that could mean a lack of spiritual growth. Y el no hacerlo puede decir de que no vamos a tener un crecimiento espiritual. Lack of doing so can mean lack of commitment to the work of the Lord. Y no hacerlo puede decir de que usted no tiene una entrega a las cosas del It Señor. also could mean lack of fellowship that we have with the body of Christ. También puede decir que no tenemos una hermandad con lo demás del cuerpo de Cristo. So it is important that we gather together. Entonces es importante que nosotros vengamos y nos congreguemos It is juntos. important
important that we give in the presence of God. Es importante que demos en la presencia del Señor. It is important to do everything that we have established in our churches. Es importante que hagamos todo lo que hemos establecido en nuestras iglesias. But what does the Lord require of you? Pero ¿qué es lo que el Señor requiere de ti? To do justly. Que hagas justicia. And when we read Matthew chapter 7, verse 21, Y cuando leemos Mateo capítulo 7 y versículo 21. let us go to Matthew chapter 7, verse 21. Vayamos al capítulo 7 y versículo 21 de San Mateo. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, but he who does the will of my Father in heaven. sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Act justly. Hacer justicia. Live a Alabado righteous Dios, life. aleluya. Vivir una vida justa. Just because we come to church every Sunday will not guarantee a place for us in heaven. Nada más porque venimos a la iglesia cada domingo no nos garantiza un lugar en el cielo. Just because we give our tithes and offerings every Sunday does not guarantee a place in heaven. Nada más porque venimos y damos nuestros diezmos y ofrendas cada domingo no garantiza un lugar en el cielo. Just because we have we belong to a Christian family is not going to guarantee a place in heaven. Solamente porque pertenecemos a una familia que son cristianos no nos garantiza un lugar en el cielo. Just because we act holy is not going to guarantee a place in heaven. Solo porque actuamos como si somos santos no nos garantiza un lugar en el Live cielo. justly. Vivir justamente. The word of God says, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of La God. palabra del Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los Act cielos. justly towards the law, the divine law of the Lord. Actuad justamente hacia la ley divina de Dios. Live a life pleasing to the Lord. Y vivir una vida que sea agradable delante de Live Dios. righteous in the presence of God. Vivir justamente delante de la presencia del Live righteous Señor. in front of people. Vivir justamente delante de otra gente. Live a life as a testimony, as a witness to the Lord. Vivir una vida como testimonio para dar testimonio del That is Señor. what the Lord requires of us. Eso es lo que el Señor requiere de When nosotros. we go to Ephesians chapter 4, verse 25 to 29. Cuando vamos a Efesios capítulo 4 y versículos 25 al 29, Ephesians 4, 25 to 29. Efesios 4, 25 al 29. The word of God says, La palabra del Señor dice, therefore putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor. por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, But for we are members of one another. porque somos miembros los unos de los otros. Be angry and do not sin. Airaos, pero no pequéis. Do not let the sun go down on your wrath, No se ponga el sol sobre vuestro enojo, nor give place to the evil. ni deis lugar al diablo. Let him who steal no longer, El que hurtaba, no hurte más, but rather let him labor, working with his hand what is good, that he may have something to give him who has need. sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Verse 29, let no corrupt word proceed out of your mouth, Y versículo 19, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, but what is good for the necessary edification, that he may impart grace to the hearers. sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Act justly, Actuad act justamente. righteously, Actuad justamente. live a life pleasing to the Lord. Vivid una vida que es agradable delante del Señor. Do not sin in the presence of Y no God. peques en la presencia del Yes, the Señor. Lord came to this world to redeem our sinners, Porque el Señor vino a esta vida a redimir a los pecadores. but he cannot stand sin. Pero Él no aguanta el pecado. We serve a holy God. Nosotros servimos a un Dios santo. We serve a righteous God. Nosotros servimos a un Dios justo. We serve a God who rejoices in Y holiness. nosotros servimos a un Dios que se goza, se regocija con la And the santidad. Lord requires to live righteously and justly. Y el Señor requiere que vivamos justa y piadosamente. And secondly, to show mercy. Y segundamente, segunda parte es vivir, To love mercy. amad misericordia. Just like how Prophet Micah shared with the nation of Israel. Así como el profeta Miqueas compartió con el pueblo de Israel. That the Lord requires of us also to show mercy. Que el Señor requiere de nosotros también mostrar misericordia. When we go to James chapter 1 verse Y 27. si vamos a Santiago capítulo 1 y versículo 27, James 1:27. Santiago 1, 27, We read that we've been required
to show mercy towards widows and the fatherless. Que nosotros se nos requiere que mostremos misericordia hacia las viudas y los que son huérfanos. And James 1:27 says like this: Y en el capítulo 1, versículo 27, Santiago dice así: Pure and undefiled religion before God and the Father is this, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: to visit orphans and widows in their trouble, visitar a los huérfanos y a las viudas and to keep oneself unspotted from the en world. sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Show mercy. Mostrar Alabado misericordia, And even towards our enemies. aún hacia sus enemigos. When we go to Luke chapter 6, verse 35 and 36. Y cuando vamos a capítulo 6 de Lucas, Chapter 35 and 36. versículos 35 y 36, The word of God tells us this: la palabra del Señor nos dice así: Love your enemies, do good, and lend, hoping for nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the unthankful and evil. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. And verse 36, Jesus says, Therefore, be merciful, just as your Father is Y en el merciful. versículo 36 Jesús dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es Show misericordioso. mercy. Mostrad misericordia, Do justly. haced justicia, To show mercy. mostrad misericordia. Finally, the Lord requires of us Y finalmente el Señor requiere de to nosotros walk humbly in the presence of que God, caminemos humildemente en la presencia del Señor, to live a life pleasing to the que Lord. vivamos una vida agradable delante del Remember Señor. who we are in His presence. No importa quién seamos nosotros en su We presencia, are only sinners. nosotros solamente somos pecadores. We've been saved by the grace of God. Hemos sido salvados por la gracia del There is Señor. nothing that we have that we can claim in front of the righteous King. Y no hay nada que nosotros podamos obtener delante de la presencia del There Señor. is nothing we have that could give us anything in the presence of God. Y no hay nada que tenemos nosotros que nos pueda dar algo en la presencia del It Señor. is only by His Es grace. solamente por su It's gracia. only by His Es grace. solamente por su gracia. Who you are today is because of His grace. El que tú, Señor. la persona que tú eres hoy es por su gracia. Where He has taken you from is because of His grace. De donde Él te ha traído es por su gracia. You know, we were in the miry clay. Nosotros estábamos en el lodo cenagoso. You know, we were sinners lost in this sinful Y world. nosotros éramos pecadores perdidos en este mundo pecador. We did not have any portion of righteousness in our lives that could take us from the miry clay. Y nosotros no teníamos ni una porción de nuestras vidas que era justa para sacarnos del lodo cenagoso. Because of His grace. Era por su gracia. He showed His precious love towards each and every one of Él us. mostró un precioso amor por cada uno de He nosotros. sent His precious Son Jesus to die for Y us. él envió a su precioso Hijo Jesucristo a morir por cada uno de And He nosotros. picked us up from this miry Y Él clay. nos tomó de ese lodo cenagoso And He has made us sit with the rulers. y Él nos ha hecho sentar con los que gobiernan. He has made us to sit among the Y throne. Él nos ha hecho sentar ahí junto al trono. Let us walk humbly with the Lord. Hay que caminar humildemente con el Señor. When we go back to James chapter 4 verse 8. Y si regresamos al libro de Santiago capítulo 4 verse 8. 4 y versículo 8, James chapter 4 verse 8. Santiago capítulo 4 y versículo 8, And we've been washed by the blood of Jesus Christ. nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Let us read James 4 8. Y leemos Santiago 4:8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros You know, when corazones. we reach out to Him, Cuando nosotros vamos hacia He Él, is always there ready and waiting for us. Él siempre está ahí listo para recibirnos He a is willing nosotros. to give us a hand and to lead us and guide us. Y Él está dispuesto a darnos una mano y guiarnos y llevarnos. When we go to 1 John chapter 1 verses 7 through 9. Y cuando vamos a Primera de Juan capítulo 1 y versículos 7 al 9, 1 John chapter 1 verses 7 through 9. Primera de Juan capítulo 1 versículos 7 al 9. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us all from all sin. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. And if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth
is not in us. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en And nosotros. verse 9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Y en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. If we humble ourselves in the presence of the Lord, Si nosotros nos humillamos en la presencia del He is Señor, willing to forgive our Él sin. está dispuesto a perdonarnos He is nuestros willing to show pecados. us His Él way. está dispuesto a mostrarnos su camino. He is willing to lead us and guide us according to His plan and His Él purpose. está dispuesto a mostrarnos y a guiarnos conforme a su propósito. He is willing to open a way for us when the doors are shut. Él está dispuesto a mostrarnos un camino cuando las puertas se cierran. And He is willing to make a way where there is no way for Y Él us. está dispuesto a hacer un camino donde no hay camino para When nosotros. we humble ourselves in the presence of Cuando nos God. humillamos delante de la presencia del Señor. Brothers and sisters, this evening I want to remind each and every one of us. Hermanos y hermanas, quisieran esta noche recordarnos a cada uno de What nosotros does the Lord require of you? qué es lo que el Señor requiere de ti. And as we drive back to your homes this Y evening, mientras ustedes manejen hacia sus hogares en esta noche, think about this call that the Lord is placing upon your Aleluya, life. sí, piensen Señor. en este llamado que el Señor está poniendo en sus vidas. What does the Lord require of me? ¿Qué es lo que el Señor requiere de mí? And I've been in a Christian for so many years. Yo he sido cristiano por muchos años. Oh, I've been coming to church every Sunday. Yo he venido a la iglesia cada domingo. Oh, I've been helping the pastor every time. Yo he ayudado a la pastora cada vez. Oh, I've been preaching the word. Yo he predicado la palabra. I've been giving tithes and offerings. Yo he dado diezmos y ofrendas. And unfortunately, Y desafortunadamente, none of those are enough. ninguna de esas cosas es suficiente. Although they're important and essential, Aunque son importantes y esenciales. what does the Lord require of you? ¿Qué es lo que el Señor requiere de ti? To act justly, Que actúes justamente. act righteously, Que actúes en justicia. live a life pleasing to the Que Lord, vivas una vida justa delante to del show Señor. mercy. Y que muestres misericordia. Showing mercy also include remembering the people of the Y land. mostrar misericordia también quiere decir recordar a la gente de estas tierras. The Lord has shown mercy towards us. El Señor nos ha mostrado misericordia. He has forgiven our sin. Y Él ha perdonado nuestros There are pecados. so many millions and millions of people who do not know about this mercy. Hay tantas millones y millones de personas que no conocen su misericordia. This is the flag of my country. Esta es la bandera de mi nación Thousands are dying every day. y miles mueren a cada día. Millions do not know the word of God. Millones no conocen la palabra del In Señor. my previous visits, I've shared with you something that happened to my father and even to preach the Lord. A mí, en otras ocasiones les he compartido lo que le sucedió a mi padre mientras él predicaba. When he went to a village to share the word of God, Cuando él fue a una aldea a compartir la palabra del he Señor, asked the person, "Do you know Jesus?" él le preguntó a una persona, ¿tú conoces a Cristo? And the person said, "If we do not have Jesus in this village, maybe ask the next village." Y entonces la persona le dijo, nosotros en esta aldea no tenemos a Cristo, quizá vea la próxima aldea. And my dad preached the word to the person. He went to the next village. Y entonces mi papá le predicó la palabra a esa persona y se fue a la próxima aldea. And he asked a person there, "Do you know Jesus?" Y él le preguntó a una persona ahí, ¿tú conoces a Cristo? And the person who my dad spoke to said, we don't sell Jesus in any stores in this place. Maybe ask the next village. Y la persona le dijo a mi papá, aquí no vendemos a Cristo, ninguna cosa que se llama Cristo, por favor mejor vea a la próxima aldea. That is the time that we live in. Ese es el tiempo en el que nosotros People vivimos. do not know about this mercy that we have experienced in our La lives. gente no conoce de esta misericordia que nosotros hemos experimentado en nuestras vidas. Thousands dying every day because of the Miles pandemic. se mueren en este día, cada día por la pandemia. And people from your countries, there are millions or thousands who do not know Jesus. Y en sus países quizá hay muchos, miles o millones que no conocen a Cristo. Where we see flags of different countries who have not heard the word of God. Y vemos las banderas de diferentes naciones que no han escuchado la palabra del Señor. We have experienced this mercy. Nosotros hemos experimentado con esta We have misericordia. experienced this grace. Hemos experienciado esta gracia. It is time for us to show mercy. Es tiempo que nosotros mostremos Señor, misericordia. Remember the thousands are dying every day. Acuérdense de los miles que mueren cada día. Remember the thousands in this different country that is represented here. Y acuérdense de los miles
miles que son representados aquí, The souls who do not know Jesus. las almas que no conocen a Cristo. Remember the souls in your family, members of your family who do not know Jesus. Acuérdense de las almas en sus familias que no conocen a You Cristo. know that it is part of showing mercy, Es parte de mostrar misericordia to share with them the love of Christ y Jesus. de compartir con ellos a Cristo Jesús. What happens when we do not have Christ in our ¿Qué lives? sucede cuando no tenemos a Cristo en nuestras vidas? What is the end point of dying without Christ? ¿Cuál es el punto de morir sin Cristo? We go to eternal judgment. Que nosotros vamos a un